¿Me ven? ¿No me ven? No, profesor, yo todavía no lo veo. ¿No? No. A ver. A ver, Ya se veía. a ver, otra vez. Ya. ¿Ya? Ok. Vamos a pasar lista. Banderas Martínez. Presente, buenos días. Buenos días. Chávez García. Presente. Buenos días, Fátima. Mirari, Franco Montalvo Mirari. La veo. Sí, ya te vi. Luna Bautista. También ahí anda, nada más que me conteste. ¿Me escucha, profesor? Sí, te escucho. Buenos días, presente. Buenos días. Luna Juárez Dana. Buenos días, presente. Buenos días. Meléndez Ceilán. Está. Presente, buenos días. Buenos días. Alberto Mendoza. Presente, buenos días. Buenos días. ¿Alguien sabe qué pasó con Angélica, con Jacobo? ¿Ya se espantaron también o qué pasó? ¿Nadie sabe nada de ellos? Jacobo estaba enfermo, pero no sé si se compuso, ¿no? No, profe. Tampoco de Angélica. Digo, ya ellos sabrán, ¿no? Ya van 2 inasistencias para Angélica, igual para Jacobo, pero para que si los ven, pues les digan, ¿no? Que traten de no faltar. Porque vamos iniciando. Ayer ¿Verdad? tenía problemas. Angélica ayer tenía problemas con su internet. Yo supongo que tiene que ver con esto, pero no estoy segura. Bueno, si se comunica y se llegara a comunicar con ustedes, avísenle que me mande algún mensajito o algo para contemplar que tiene problemas con internet, pero de todos modos, pues que me avise, ¿no? O en su defecto, que sería lo ideal que le avise a la directora académica para que ella me diga algo, ¿no? Porque ya son 2 faltas, les digo, y recuerden, con 5 y pierde derecho a examen final. Avisos, a ver. Si se van a, bueno, no sé si ya habían revisado la plataforma de Blackboard, la presentación, no me acuerdo cuándo la subí, pero ya tiene varios días, no sé si ya la vieron. La presentación que nos estaba dando la Ajá, clase la de pasada. morfología, introducción a la morfología. Sí. Sí, ya la habían visto, bueno, nada más para que tengan eso en el radar, ¿no? Ya está subida, para que la puedan checar con las clases. Y vamos a ver lo de la lectura para el siguiente lunes. Es aquí. Ya ven mi pantalla, ¿no? Bueno, la plataforma de Blackboard. Sí. En lecturas del curso van a encontrar la nueva lectura para el siguiente lunes. Es la 2. Va a ser para el 1 de junio, que sería el lunes. Está corta, está relativamente corta, entonces no tendrían que tener ningún problema para leerla. Quizá lo único que habría que considerar es que me gustaría que si tienen a la mano su plataforma o algo así, pudieran abrirla para ver si se ve correctamente, porque la letra está muy pequeñita y la escaneé directamente de las copias, entonces no sé si tengan problemas para leerlo. Y también si alguno de ustedes lo imprime, igual no ahorita, no lo vayan a imprimir ahorita, pero que me avise, ¿no? Si puede ver o no la letra, para que, si no, yo les mande no me han mandado el WhatsApp para poder hacer el grupo, para que les pueda yo mandar el PDF completo por el grupo o por correo, y lean esta sección que dice aquí, ¿no? La sección 1.1. ¿Qué es lo que necesitaríamos prestar atención en la lectura? Está en español, entonces no creo que tengan ningún problema para terminarla. Poner atención a la definición de sintaxis.
atender a lo que los autores se refieren con la idea de combinación, o vamos a decirlo de otra manera, atender a lo que los autores comprenden, entienden o reflexionan en torno a la idea de la combinación, que es la base sobre la que se asienta la sintaxis. Profe, a mí no me aparece el libro en contenidos. Te tiene que aparecer. ¿Por qué me...? ¿Será que lo configuré más? A ver, espérame, déjeme cambio la disponibilidad porque al parecer lo cambié. A ver, vuelvan a revisar. Ya les tendría que aparecer. Sí, profe, ya. Prestar atención a la definición de sintaxis, atender a lo que los autores se refieren o quieren decir con la idea de combinación, prestar atención a la relación entre sintaxis y semántica, sobre todo al concepto o a lo que se refiere con semántica composicional, y un concepto que está por ahí perdido, que es productividad en sintaxis. Van a ser los conceptos que vamos a estar revisando en la siguiente presentación. La siguiente presentación es muy corta porque va a ser la introducción nada más a estos conceptos, pero es importante que lo terminen para el lunes, ¿vale? Les digo, está pequeña, son en realidad nada más como unas 8 cuartillas. El asunto, les digo, es lo de la letra, ¿no? Revísenlo y díganme si la pueden leer bien. Para los que tiendan a imprimir este tipo de textos, también si cuando lo hagan me dicen si la letra se ve clara y lo pueden leer, porque si no, pues para mandarles el PDF, ¿vale? ¿Alguna ¿Puede pregunta mandar con mejor el relación PDF? a lo de la lectura? Les digo, mándenme su correo por el WhatsApp y... no creo que los tengo agregados en el ¿cómo se llama? En el correo institucional. Les voy a mandar, les mandaría el libro completo a ver si se puede subir, porque les digo, como tengo el libro, nada más imprimí esa parte y la escaneé porque ya no nos permiten subir libros completos. Entonces, si no lo pueden ver bien, se los mando por el correo, ¿vale? Pero eso sería para el lunes. ¿Qué más les iba a decir? Lo de contenidos semanales. Aquí les digo que también está la presentación para que ya la puedan revisar, ¿vale? ¿Alguna duda con relación a la lectura? No, ninguno, profe. Bueno, para que lo tengan contemplado ahí. Vamos a regresar a la presentación 1 para hacer el repaso y terminar ya lo de morfema, hacer el ejercicio del inglés y podemos pasar a lo de la sintaxis. Ya no nos vamos a detener en los conceptos que habíamos visto la vez pasada, ya en teoría deben estar claros, los trabajamos ya 2 días, la lectura también se refiere un poco a todos estos temas. Vamos con, déjenme llegar a esa diapositiva, esto también lo vimos. Un poco lo que les agregué en la presentación que les mandé fue este ejemplo, que era lo que les estaba yo explicando la vez pasada, ¿no? La relación sintagmática tiene que ver con la capacidad de la derivación, de poner una misma palabra, bueno, no una misma palabra, sino de poner las derivaciones de una palabra, vamos a decirlo así por el momento, en diferentes posiciones al interior de la oración. Cantante, un sustantivo, cantó el verbo y canción, otro sustantivo. Esa sería la relación sintagmática que establecen las palabras. Y luego las relaciones paradigmáticas, que son las que están hacia abajo, que es más o menos, podríamos decirlo así, la capacidad de sustitución que tienen
determinadas palabras en una misma posición gramatical o sintáctica. Esto lo vamos a ver en las siguientes clases. Pero ¿qué tiene que ver con esto, no? Los paradigmas. Aquí les hablo del paradigma verbal, aquí del paradigma del singular y el plural entre estas dos formas de palabra, y aquí también entre el singular y el plural de estas dos formas de palabra. Estas serían relaciones paradigmáticas, porque generan paradigmas en nuestra mente, en nuestra capacidad, en nuestra competencia lingüística, vamos a decirlo así, y luego las relaciones sintagmáticas que se establecen entre los elementos que constituyen la oración. Y justo les decía, ¿no? Estas palabras las comparten una misma raíz, solamente que el proceso de derivación morfológica los cambia de categoría gramatical, los vuelve sustantivos, verbos, y eso hace que, por ejemplo, las tres palabras puedan entrar en una relación sintagmática dentro de la oración. Aunque es una oración cacofónica, redundante, lo que se quiera, o sea, ¿quién más va a cantar si no es un cantante? ¿Qué más va a cantar si no es una canción? Lo cierto es que la oración es aceptable en términos gramaticales y nadie me diría que está mal formulada, ¿no? Quizás semánticamente es redundante, pero en términos de sintaxis está bien. Esto lo vamos a ver también en las siguientes sesiones. En términos de sintaxis es aceptable para los hablantes del idioma español. Y lo que les decía un poco en la sesión pasada, podemos realizar un fenómeno que se denomina coordinación entre entre ciertos elementos del paradigma. Por ejemplo, el cantante cantó, cantará y cantó y cantará la misma canción, o cantó y cantará la canción. Es aceptable, aunque es extraña, pero no podríamos hacer como procesos de coordinación sin la I, ¿no? Sin la coordinación. Sería como el cantante cantó, canta, cantará, cantaba, cantaría la canción. No tiene ningún sentido, porque como esos elementos están en la misma relación paradigmática, lo que sucede es que, digamos, se bloquea uno. Si aparece uno, no puede aparecer el otro, a menos que haya fenómenos de coordinación que veremos en las siguientes sesiones. Pero en términos generales no podrían aparecer todos al mismo tiempo. Eso es lo que produce la relación paradigmática. Con este ejemplo queda un poco más claro esto. Sí, profe. Banderas Martínez. No viniste la sesión pasada, ¿verdad? Pero, ¿revisaste la presentación? ¿O la sesión? No, no la he pensado. Por falta de tiempo. Okay. A ver, entonces, nada más por preguntar, ¿no? ¿Sabes qué es flexión y derivación? No. Okay. Bueno, es importante revisarlo, ¿no? Ahorita lo vamos a repetir, pero para que lo tengas ahí en cuenta, ¿vale? Fátima. Mande, profe. ¿Qué es flexión y qué es derivación? Este ejemplo también da Ahorita una idea. sinceramente no me acuerdo. Este ejemplo también da una idea de lo que es derivación, ¿vale? A ver, no te acuerdas. Pues si yo te dijera aquí, ¿qué es lo que es flexión y qué es lo que es derivación en este ejemplo? ¿Qué me dirías? O tampoco. Tal vez no, no podría explicar, pero digo que a lo mejor un ejemplo de derivación es cantó, es canta, cantará, cantaba y cantaría. Y flexión sería cantante y cantantes. Ok, a ver, ahorita vamos. Alberto, ¿estás de acuerdo con Fátima? Pues según yo, conforme a lo que es la flexión, es cuando las palabras están en una misma categoría, ¿no? En este caso, si hablamos de una misma categoría, pues sería ante el verbo cantar, ¿no? Uh-huh. El cant, ¿no? Que se le da distintas maneras, cantas o cantamos, etcétera, ¿no? Y todo eso. Y en cuanto a la derivación, es cuando surge un cambio de las formas de las palabras, ¿no? Ya sea como un cambio del verbo o de un sustantivo, ¿no? No sé si estoy bien. Ajá, entonces en este ejemplo, ¿qué relación está en flexión y qué relación está en derivación?
Tal vez la Me- flexión. Ajá, nada más dime, entre relación sintagmática y paradigmática, ¿cuál está en flexión y cuál está en derivación? Tal vez en cuanto la flexión sería entre la palabra cantante y cantó, ¿no? Porque se refiere al verbo. Y en cuanto a derivación es ¿cómo se llama? El sustantivo, que es canción, ¿no? Me lo dijiste bien, pero aquí ya te equivocaste. A ver, Oh, ahorita vamos hacia allá. A ver, vale. ¿Cómo, perdón? no, Dani, le digo a Dana, Ok, Dana te puede ayudar. Ajá. vale. El concepto lo dijiste bien, solamente ya cuando lo viste en el ejemplo no lo pudiste aplicar. Dana, ¿Sí? ¿Se escucha? sí. ¿Qué relación entre relación sintagmática y relación paradigmática? ¿Cuál está en flexión y cuál en derivación? Relación paradigmática. Ajá, entre, o sea, una relación paradigmática y relación sintagmática, lo que está aquí. ¿Cuál de ellas está en derivación o cuál de ellas se produce, vamos a decirlo de otra manera, por la derivación y cuál de ellas se produce por la flexión? No sé si esté bien, pero en la de derivación sería el Kant y la... No, 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 perdón, la flexión sería Kant y la derivación es el morfema que, por ejemplo, ay no, profe, no, entonces digo como que un poco confundida. Ujú. A ver, el problema aquí es que están pensando ahorita en morfemas, y no es que no sea mal, no esté mal pensar en morfemas. Hay que revisar otra vez la definición. A ver, Alberto, nuevamente, repite la definición que me diste. Bueno, en cuanto a la flexión es cuando las palabras están en una misma categoría. En este caso sería el verbo cantar, ¿no? Que se le da distintas maneras en cantamos y todo eso, ¿no? Ajá. Paramos ahí. Ajá. Entonces, si esa es la definición de flexión, aquí ¿dónde está la flexión? Primero piensa solamente en esa definición, en la de flexión. Sería cantó, ¿Qué más? O sea, dame la lista de palabras que están en flexión. sería cantante, cantó, cantantes. Vuelve a ver, es que aquí, ve cómo me estás diciendo, incluso cuando me das la definición, me das los ejemplos de la definición que dimos, pero cuando lo pongo en el ejemplo, te equivocas al decirme cuál es. Repite la definición. Es cuando las palabras están en una misma categoría. Pues sería en este caso el verbo, ¿no? Cantar. Ajá. Ahí ve cómo me estás dando todo ahí me estás dando toda la definición. Y cuando yo te pregunto, entonces aquí donde tenemos la flexión, te vas hacia cantante y yo te preguntaría primero, ¿cantante es un verbo? No, no, no es cierto. Es como sería como el sujeto o el sustantivo, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿cuáles serían las flexiones aquí? Sería cantó, canta, cantará, cantaba, ¿no? Cantaría. Exactamente. Y entonces si Ya. yo te pregunto, ¿qué relación entre la sintagmática y la paradigmática está en flexión? ¿Cuál es? Sería el verbo, ¿no? Ahí canto, canta y todo Ajá, eso. escucha mi pregunta. Entre la relación sintagmática y entre la relación paradigmática, ¿cuál de esas dos está en flexión? ¿O cuál de las dos, cuál de esas dos está producida por la flexión? Incluso está facilita en el sentido de que ya me diste la lista de palabras y ya les dije, hay una relación de sintagmática y hay una relación paradigmática. Tú ya me dijiste que esto es flexión. Si yo te pregunto entre relación sintagmática y entre relación paradigmática, ¿cuál de ellas está producida por la flexión? ¿Cuál es? Pues sería el verbo, ¿no? Ya me estoy O sea, sí, confundiendo.
No, Alberto, a ver, es que escucha mi Ah, pregunta. Entre relación sintagmática y entre relación paradigmática, o sea, te estoy preguntando, ¿cuál de esas dos relaciones está producida por la flexión? ¿No? O sea, no te confundas, ¿eh? Lo que me acabas de decir de los ejemplos, lo que me acabas de decir de la definición, todo está muy bien. Aquí la pregunta es lo de relaciones sintagmáticas y paradigmáticas. O sea, yo ya les expliqué, tenemos una relación sintagmática que se da entre palabras de diferente categoría gramatical, sustantivo, verbo y otro sustantivo, que tienen la misma raíz, pero por el morfema que se le pone cambian de categoría. Estamos ante relaciones sintagmáticas y por eso puse ese cuadrito. ¿Vale? Aquí ya no le puse porque si se los ponías encima va, pero por eso le puse aquí este cuadrito, para marcar que esto es una relación sintagmática. Y las relaciones paradigmáticas son las que se dan justamente cuando no hay cambio del tipo o la categoría de la palabra gramatical. Canto, canta, cantara, cantaba y cantaría siguen siendo verbos. Entonces, cuando yo hago la pregunta, ¿qué relación entre la sintagmática y la paradigmática está producida por la flexión? Y ya me dijiste, Alberto, que esto es flexión. Entonces, la relación que está producida por la flexión es la paradigmática. ¿Sí o no, Alberto? creo que sí, ¿verdad? Porque relación paradigmática estoy viendo de que se relaciona en cuanto es la acción, ¿no? En ese caso sería el cantar. Y en cuanto al si la relación sintagmática es cuando el lexema se independiza de las demás, ¿no? Que sería la palabra cantante, ¿no? En ese caso. Uh-huh. Sí, o sea, sí, lo dijiste bien, aunque no, creo que justamente porque lo dices de esa manera te confundes mucho, pero sí, más o menos sería así, ¿no? O sea, esto más que la acción es porque es un verbo, pero sí, todas estas son acciones y esto es lo que produce que es una relación paradigmática. Y sí, aquí porque hay un cambio en la palabra, ¿no? Tenemos un sustantivo, un verbo y otro sustantivo. Les digo, aquí no puse los cuadritos porque se encimaban, pero la idea es que todo esto, sí ven mi cursor, ¿verdad? El mouse. Sí. Todo esto es la relación paradigmática del verbo, esto sería la relación paradigmática del sustantivo cantante y este sería la relación paradigmática del sustantivo o de más bien de la forma de palabra canción, ¿no? Del lexema canción, perdón. Y estas son las que están producidas por la flexión porque no hay cambio de categoría. ¿No? Tengo problemas con mi teléfono, lo voy a reiniciar ya. Sí, no te preocupes, reinícialo. Por eso, cuando me hablan de morfemas, no está mal, pero acuérdense que aquí ya no estoy hablando tanto de los morfemas, sino de lo que producen los morfemas. Uh-huh. Es un poquito más contemplar cómo se organizan todas las palabras para pasar a eso. A ver, Eirani, que querías participar. Querías Dígame, participar profesor. para decirme lo de relación sintagmática y paradigmática, pero a ver, entonces en ese sentido, con lo que ya dijimos, ¿qué es flexión y qué es derivación? La flexión es cuando se encuentra en todo en una misma categoría gramatical Uh-huh. y la derivación es cuando se cambia de categoría gramatical. Uh-huh. Entonces, eh, en esta oración, como ya dijo Alberto, sería la flexión, todo lo que está abajo del verbo can, canto. Uh-huh. Y luego, sí, pero si lo ponemos en contraste con cantante, cantó, canción, sería una derivación. Exactamente, exactamente, ¿no? Aquí lo único que habría que añadir es que son procesos morfológicos, ¿no? O sea, este cambio que se da entre categorías gramaticales, por ejemplo, entre sustantivo, verbo y el otro sustantivo de cantante, cantó y canción,
Es un proceso morfológico porque a la raíz efectivamente le ponemos otro morfema. Aquí en Kant, ante, Kant o canción. Le ponemos otro morfema para hacer la derivación morfológica. También para hacer la derivación morfológica. También para hacer la flexión es un proceso morfológico. A la base le vamos a añadir determinadas determinaciones para generar la modificación, por ejemplo, aquí de tiempo, modo, aspecto, persona, cantó, canta, pasado, canta, presente, cantará, futuro, cantaba, pretérito perfecto, imperfecto, cantaría, pretérito del subjuntivo, ¿sí? Y aquí canciones, hay una flexión de número, porque lo convertimos solamente en plural. Aquí también hay una derivación, una flexión de número, porque lo convertimos también en plural. Entonces, todos esos son procesos morfológicos. El proceso flexivo, que no cambia la categoría gramatical. Esto de categoría gramatical, yo parto del hecho de que todos se entienden, porque en la primaria, en la secundaria, etcétera, todos vimos verbo, sustantivo, adjetivo, adverbio, preposición, etcétera. Y todas esas son categorías gramaticales. Si no queda muy claro, lo veremos en futuras sesiones, porque justamente esas categorías gramaticales van a ser la base sobre la que se asientan las frases sintácticas. Si ustedes revisan su programa, dice frase nominal, frase adjetiva, frase adverbial, frase preposicional, y justamente esas frases se asientan en la definición de categoría gramatical. Un sustantivo va a generar frases nominales, un adjetivo va a generar frases adjetivas. Por eso es tan importante el concepto de categoría gramatical, porque sobre ella se asienta la derivación sintáctica, vamos a decirlo así por ahora, o la combinación sintáctica que produce esas frases. Por eso vamos a dedicar también una frase para categorías gramaticales. Pero yo parto en estos momentos de que todos entienden que cuando digo categorías gramaticales, me refiero a la categoría de sustantivos, categoría de verbos, categoría de adjetivos, categoría de preposiciones, etc. ¿Vale? La derivación es el proceso morfológico que cambia la categoría gramatical. Podemos pasar de un verbo a un sustantivo, de un verbo a un adjetivo, o de un sustantivo a un adjetivo, de un adjetivo a un sustantivo, mediante derivaciones morfológicas. ¿Ok? Ok, vamos con... voy a repetir, somos poquitos, entonces nos tenemos que repetir. Mirari. Mirari, que creo que no tienes micrófono, ¿verdad? Mirari. Mirari, a la una. Ok, Mirari. Tenemos dos tipos de morfema por su posición. Los primeros eran por posición. Sí, por su posición al interior de palabra. ¿Cuáles son? No, perdón, no. Por su dependencia. Por su dependencia es la primera clasificación. Morfemas por su dependencia. ¿Cuáles son? Libres, ajá, y luego ligados. ¿Y la definición del morfema libre sería? Profe, hasta apenas vi mi teléfono y no me di cuenta que Jacobo me había mandado un mensaje de que tenía problemas en la plataforma y que la avisara. Sí, creo que ya se conectó, ¿no? Sí, ya está. Sí, ya apenas lo vi. Mirari, morfema libre. A ver, en lo que Mirari escribe morfema libre, ojo Mirari, no quiero que copies lo que está en la diapositiva, ¿vale? Dime con tus palabras qué entiendes por morfema libre. Vamos con Luna Bautista.
Sí. ¿Qué es morfema ligado? El ligado era los que necesitaban de otros morfemas para poder construir la palabra, creo, ¿no? Ujú. Sí, muy bien. El panelista, Mirari, morfema libre. Es lo opuesto a esto. Sí, no son dependientes de algo. Hay que cuidar eso, ¿no? De otro morfema, ¿no? O sea, no son dependientes de otro morfema y por tanto funcionan por sí solos. Exactamente. Esa sería la primera gran clasificación que vimos, morfemas libres y morfemas ligados. ¿Sí? Morfemas libres que no requieren de otro morfema para concretar una forma de palabra, por sí solos pueden funcionar como una, y morfemas que los ligados son morfemas que necesitan de otros morfemas para concretar una forma de palabra, por lo que solo pueden aparecer combinados con otros morfemas. Mira, muy bien. Jacobo. Jacobo. Ahora sí, buenos días. Dígame. Buenos días, Jacobo. ¿Revisaste la presentación? Sí, ¿Cómo clasificamos los morfemas por su posición dentro de la palabra? ¿Y cuántos tenemos? Vamos a hacerlo. por la posición serían como los afijos. ¿Y qué son los afijos? Son palabras morfemas que se le añaden antes o después de una raíz. Ok, y luego, ¿qué más tenemos? Mm, mm, también estoy revisando mis apuntes. Um, los circunfijos que rodean Ojo. bueno, que los... A ver, primero ojo ahí. Primero, no vimos Ok. circunfijos, porque no van a venir en el examen. Sí existen, pero no vamos a hablar ahorita de ellos. Los dos principales que vimos en la sesión y que están en la presentación. Ya me dijiste uno, afijos. E incluso ahí me diste el otro. El Cuando me diste morfema la definición. Exactamente, el morfema raíz que se refiere a. al núcleo, que es morfema, perdón, nuclear que proporciona el significado básico. O sea, que Básico. Ok. necesita que es un Y morfema que por sí solo no significa algo, sino que ya con los afijos o el prefijo o el afijo pueden significar algo. ahí nada más cambiaría esto de no significan algo. Sí significan algo, de hecho es la base del significado de toda la palabra, pero para concretar un significado, vamos a decirlo así, pleno, necesitan de otros morfemas, ¿no? Pero no dejan de tener un significado básico, que es el que le da el significado completo a la palabra. Entonces no es que no tengan un significado, sino que vamos a ponerlo así, lo tienen incompleto. Okay. Ujú, Tienen que tener un significado básico y ujú. obligatorio. Exactamente. Obligatorio, pero digamos está incompleto, entre comillas, y necesita, en algunos casos, en los morfemas ligados, necesita de otros morfemas para concretar una forma de palabra, ¿vale? Y de los afijos tenemos dos tipos de afijos que vimos. ¿Cuáles son? El prefijo que se coloca antes y el sufijo que va después de una raíz. Exactamente. Lo que viene después. Por su posición e importancia, morfema raíz. Morfema nuclear que proporciona el significado básico y compartiendo las formas de palabra, y los afijos son los elementos que se pegan al morfema raíz y que modifican su significado de manera consistente. Son elementos opcionales. Aquí vimos estos ejemplos.
reformular y asolear. Les decía, por ejemplo, sol puede funcionar como raíz. Es un poco lo que le decía ahorita a Jacobo. Hay que ser muy cuidadosos con esto. Las raíces sí tienen significados y vamos a tener significados que pueden estar incompletos, entre comillas, vamos a decirlo así, como en el caso de formul, que necesita de un afijo y de un prefijo para concretar una forma de palabra, pero vamos a tener también raíces como sol, que sigue siendo raíz, pero cuyo significado no esté incompleto cuando se realiza como una forma de palabra sola, que este sería el caso de los morfemas libres. Los morfemas libres son raíces, pero que no necesitan de otros afijos para concretar su significado o para concretar un significado. Por eso hay que ser muy cuidadosos con ello. Todas las raíces tienen significado, son el significado básico de las palabras, pero hay casos en los que necesitan de afijos para concretar formas de palabra y otros casos en los que pueden tenerlos, pero pueden también funcionar por sí solos como formas de palabra. Y luego dábamos, esto sí lo voy a preguntar. A ver, vamos otra vez con Alberto. Sí, profe. Generalmente afijos y raíces no es complicado, digamos, distinguirlas, pero podría darse el caso. ¿Cuáles son las características o qué debemos considerar para distinguir entre raíz y afijo? Ok, se supone que en cuanto a la raíz es cuando es el significado básico de una palabra. Por ejemplo, en este caso que estamos viendo la palabra reformular. Formul sí es una raíz, ¿no? Como tal. Pero pues ahora sí que sí tiene significado, pero como que ahí sí se requiere de esos afijos, ¿no? Que es el afijo, el prefijo y el sufijo, ¿no? Como está en el ejemplo. Y en el caso de la otra, que es asolear, la raíz que es el morfema raíz, como lo había dicho, el significado básico, pero esa sería el morfema libre, porque esa palabra es independiente, ¿no? A comparación de la otra, porque por sí sola se entiende, ¿no? El significado, pero si ya se le pone esos otros afijos, ya se formaría la nueva palabra, que es asolear, ¿no? ¿Qué más? No está mal, ¿eh? O sea, eso me demuestra que entendiste, pero me dio un poco porque digo, hasta ahorita me dijiste lo que acabo de decir. Ok, o sea, no está mal, Ajá. pero ¿qué más podemos decir sobre esto? Cuando yo te digo las raíces son clases abiertas, ¿a qué me estoy refiriendo? Clases abiertas. Ah, de que tengan un cierto significado, ya sea que sean independientes, que se entiendan por sí solas, o que se requieren de otros afijos. A ver, aguántame ahí. Fátima, Sí, profe. cuando decimos que las raíces son clases abiertas, ¿a qué nos referimos? Básicamente que esos morfemas que se le agregan pueden ser aplicados a otras raíces. Le acabo de decir lo mismo que Alberto. A ver, aguántame. María del Carmen. La verdad no me acuerdo, profesor. No, ok, vale, no hay problema. Eilani. Profe, ¿puede repetir la pregunta? Es que se trabó un poquito. ¿Qué queremos decir cuando decimos que las raíces son clases abiertas? Que no era lo que nos decía que tienen como un número de sufijos y prefijos vasto. Tiene que ver con eso, pero me estás revolviendo las dos cosas. Hay que hacer una distinción. Las raíces dijimos son clases abiertas y los afijos dijimos son clases cerradas. Me estás revolviendo las dos ideas.
Cuando yo me refiero a clases abiertas con las raíces, me refiero a una característica particular. Y cuando digo clases cerradas con los afijos, también me refiero a una característica particular. ¿Cuál es la distinción? A ver, me acuerdo que nos dijo algo así como de que las raíces son muchas, a comparación de los afijos que se le puede poner Exactamente, ajá. a Y la luego los raíz. afijos. Ujú. No, pues ya hasta ahí me quedé. Es lo que me acuerdo. Vamos a ver, o sea, voy a decir algo para antes de que pasemos. Mirari, como tú no tienes micrófono, a mí me gustaría que si tienes algo que decir, lo dijeras sin importar si te hablo o no. Te leo, ¿no? Pero para que no no vaya a ser así como que ay, es que no le pregunto a Mirari, justamente porque como se tarda en escribir, tú escríbeme y yo leo si tienes algo que decir, ¿vale? Ok, Eileen me dijo bien lo de clases abiertas. A ver, Jacob, clases cerradas. ¿Qué queremos decir con clases cerradas? Pues habla de un número limitado, que pueden ser morfemas que aparecen en otro afijo. Por ejemplo, el de hablar en plural o hablar de un término, perdón, de un género, puede ser masculino o femenino. Y, Ujú. es, y pues ya básicamente eso. Sí, exactamente, es lo que... hay otras, ¿no? Que son estas cuatro características, pero las principales que podemos hablar aquí, justamente la clase cerrada, que es como dice Jacobo, es el número limitado de morfemas que pueden aparecer en la misma posición de otro afijo, y dio los ejemplos que están aquí, femenino y masculino, era lo que les decía, vean cómo solamente esos dos morfemas, femenino y masculino, se pueden añadir a muchas raíces. El morfema del plural S también se puede añadir a muchas raíces. Y entonces por eso decimos que es una clase cerrada, porque son poquitos morfemas que se pueden aplicar en muchos contextos. Pero las raíces son una clase abierta porque son morfemas diferentes en todos los contextos, vamos a decirlo así. Por ejemplo, niño, gato, perro, maestro, amigo, todos tienen el mismo morfema de género, todos. Solamente hay un morfema de género en todas esas palabras. Pero las raíces son diferentes todas, porque se refieren a diferentes cosas, a diferentes objetos del mundo, a diferentes conceptos, a lo que ustedes quieran. Y justo a diferentes acciones, a diferentes cualidades de las cosas, ¿no? Amarillo, amarilla, verde, rojo, roja, rojo, azul. Vean cómo hay palabras que podemos decir azules, pero no podemos decir azulas, ¿no? Hay restricciones también, pero esas palabras también entran en flexión. Azul, azules, ¿qué más? Rojo, blanco, blanca, etcétera. Y vean cómo a todos esos les podemos añadir el morfema de género y también de número. Y decimos entonces por eso que las raíces son una clase abierta, porque tienen diversos significados, porque son diferentes y a todas ellas les podemos añadir los mismos afijos y prefijos. ¿Sí queda claro esto? ¿Sí? No. Sí, ya. Muchas ¿Vale? gracias. Ok. A ver, Mirari, en lo que escribes, tú dime, Mirari, qué es una lengua aglutinante. ¿Y Dana? Aglutinante. La definición de aglutinante es para mí. Para ti es una lengua polisintética. Una lengua polisintética. Recuerdo que había combinación de morfemas
Ah, acuérdense que aquí estamos hablando, Mirari, de la relación entre significado gramatical y morfema. Esa sería la principal característica que se está tomando en cuenta para la clasificación de lenguas. ¿Cuál sería la relación entre el morfema y los significados gramaticales en una lengua de tipo aglutinante? Y Dana, de tipo polisintético. Sí, estaba pensando, pero bueno, no lo tengo muy claro, pero siento que son como la incorporación de una palabra en un morfema, no sé. Sí, aunque habría que afinar un poco ahí, ¿no? O sea, hay que decir que todas las palabras en una lengua de tipo polisintética pueden funcionar como morfemas. Entonces, más bien sería la capacidad que tienen las palabras para funcionar como morfemas en la lengua. Todas las palabras pueden funcionar como morfemas y hay que a lo mejor ser muy cuidadoso aquí, como morfemas ligados. Todas las palabras en una lengua polisintética pueden funcionar como morfemas ligados porque podemos pegar y pegar y pegar y pegar palabras para generar una palabrota completa, en donde todas las palabras estén integradas. ¿Sí? ¿Me lo podría volver a repetir? Pero es que ya me revolví. Donde la lengua polisintética sería aquella en la que todas las palabras pueden funcionar como morfemas ligados, ya que podemos añadir vamos a decirlo así, una palabra en otra, como morfemas, y entonces crear una palabrota, así en el sentido de una palabra muy larga, en donde estén incluidas todas las palabras de manera morfémica. Todos son morfemas ahí. ¿Mm? Esa sería la polisintética. La aglutinante estoy esperando que Mirari me diga esta relación que les digo. Carmen. Carmen. Perdón, es que no aprendía, ¿sí? No te preocupes. Lengua sintética. No, perdón, El- analítica. la analítica era, era algo de que solamente era un morfema, ¿no? A ver, explica más. Sí, ay, es que no me quedó claro, no me acuerdo. Era lo Ok. de, ay, no. Sí, es que yo me acuerdo que solamente era lo de un morfema y que tenía, ¿cómo se llama? Bueno, no, que no tenía estos, ¿cómo se llama? Afijos. Exactamente. Aunque, o sea, sí, no tiene afijos, pero aquí hay que ser muy cuidadosos con eso de morfema. Hay que volver a repetir. Todas las palabras en las lenguas analíticas pueden funcionar como morfemas libres. Ajá, o más bien funcionan como morfemas libres. Es decir, ahí no tenemos esto de afijar, prefijar o sufijar una raíz, porque en las lenguas de tipo analítico, cualquier palabra es un morfema libre, ¿vale? Entonces no tenemos fenómenos de flexión y de derivación, sino que todas las palabras funcionan como un morfema libre. Entra en combinación con varios morfemas, pero no me quedó del todo claro. Esa definición que me estás dando, Mirari, a ver, alguien por ahí, esa definición que da Mirari es de las lenguas aglutinantes. O sea, y si sí o si no, ¿por qué? Am, Según yo, en cuanto a lo que son los aglutinantes, es cuando un morfema se relaciona con otro, ¿no? Que es cuando su estructura está en diferentes tiempos, ¿no? A lo que se le da como género, número y todo eso. A ver, aquí el asunto es que me dices, cuando un morfema se relaciona con otro, y yo te diría, pero eso ocurre en todas las lenguas, por lo menos en todas las que tienen morfemas.
porque también si un morfema raíz se relaciona con un morfema fijal en nuestra lengua, por ejemplo, ¿no? Cantante, el morfema cant se relaciona con el morfema ante. Esa es una relación de un morfema con otro. Pero aquí no estamos hablando específicamente de esto. ¿Alguna otra idea, Alberto? Si no, ahorita ya paso a la diapositiva y lo explicamos, porque si no, nos vamos a llevar aquí otras 2 horas. Pero, ¿alguna otra idea? ¿Alguien por ahí? ¿No? Bueno, voy a pasar entonces a la diapositiva. Les digo, aquí principalmente la clasificación nos interesa porque tenemos que ver qué tipo de lengua estamos estudiando. Como les decía, las lenguas aglutinantes, más que tener esta relación de un morfema con otro morfema, o más o menos lo que me dijo Mirari, en la lengua aglutinante hay que tener en cuenta que cada uno de los morfemas, esto también irá quedando más claro, espero yo, con las clases de sintaxis, porque como veremos después, la sintaxis y la morfología se relacionan de manera muy, muy estrecha. Y cuando hablamos de significado gramatical en una palabra, estamos hablando de significados que tienen que ver con categorías de tipo sintáctica o que tienen que ver con categorías de tipo de significado sintáctico, vamos a decirlo por ahora de esta manera. Lo que sucede con las lenguas aglutinantes, que es un poco el ejemplo que les pongo aquí, tenemos un morfema, el morfema principal o raíz, que sería este, al que se le van a pegar, en este caso, sufijos o afijos en la parte posterior, después del morfema raíz, en donde cada uno de estos afijos se va a relacionar con un significado gramatical. Por ejemplo, el morfema A se va a relacionar con el tiempo presente. El morfema T se va a relacionar con primera persona del singular. El morfema E se va a relacionar con indicativo. Y cada uno de estos morfemas va a tener una relación 1 a 1 con un significado de tipo gramatical. Esta es la estructura de las lenguas aglutinantes. Las lenguas analíticas, como ya había comentado también Carmen, es cuando existe la relación entre una palabra que puede funcionar como un solo morfema. Es decir, aquí no tenemos afijos de tiempo, ni de modo, ni nada de eso, sino que va a haber morfemas libres, palabras que van a marcar significados gramaticales, que era, como les decía, el caso del chino. En el chino tenemos este fenómeno. Para un significado, una palabra. Para un significado, una palabra. ¿Cómo hacen para distinguir tiempos? ¿Cómo hacen para justamente con otra palabra o con otro morfema libre que marca temporalidad? Pero en todos estos casos, los morfemas funcionan como unidades libres e independientes. No necesitan de afijos para generar estructura de palabra. Voy a hablar primero de la polisintética y al final de la sintética. En la polisintética, como ya les había comentado también, justamente se da el fenómeno de que cada palabra o todas las palabras son morfemas ligados, porque todas esas palabras las podemos juntar en una sola, no todas, las que existen, ¿no? Pero, por ejemplo, si se requiriera decir la casa de mi mamá es blanca, lo que haría esta lengua es que todas esas palabras las junta en una sola palabra, y entonces por eso es que todas esas palabras las convierte en morfema, porque hace una sola palabra con todo eso. Le pega el sustantivo, le pega el verbo, le pega el adjetivo, etcétera, y entonces se hace una palabrota que significa la casa es blanca. ¿Sí? Y la sintética justamente es como un poco intermedio entre todas estas, menos en la polisintética. Es un intermedio entre la aglutinante y la analítica. Porque en esta lengua va a suceder que vamos a tener morfemas raíz, pero vamos a tener el fenómeno de que un solo morfema, aquí en este caso el afijo A, va a representar diferentes significados gramaticales. Por ejemplo, va a presentar el tiempo presente, la primera persona del singular, el del indicativo. Y con ese solo morfema nos va a dar las 3 categorías que a lo mejor nos daría la lengua aglutinante en 3 morfemas diferentes.
A estos morfemas que tienen la capacidad de poner varios significados gramaticales se le van a llamar morfemas portmanteau, ¿sí? Morfemas, los que habíamos visto en la sesión pasada, porque tienen esta capacidad de relacionarse con varios significados gramaticales. ¿Por qué es importante saber esto? Porque las lenguas que están estudiando, francés e inglés, en este caso también les pongo aquí el español, son lenguas sintéticas. Y entonces van a presentar el fenómeno de que un solo morfema va a representar género, número, persona, tiempo, modo, etcétera. Y va a haber casos como en el francés, que ahorita vamos a ver el asunto de la pronunciación, en donde incluso la ausencia de morfema se va a marcar como morfema cero. Y según algunos estudiosos, esa ausencia del morfema es lo que produce la significación gramatical. Por ejemplo, el presente de indicativo de la primera persona de todas las conjugaciones. Como no tiene esa terminación morfémica que tienen otros contextos, se va a decir, ahí falta un morfema. Entonces, como falta ese morfema, los hablantes del francés entienden que estamos hablando de la primera persona del singular, del presente de indicativo, del verbo tal. Ese fenómeno ocurre en estas lenguas, por eso es tan importante entender esto. Y en estas lenguas también vamos a encontrar el fenómeno de la suplesión, que es que en lugar de una flexión o derivación morfológica, la raíz va a cambiar completamente de forma para cambiar de significado. En todas estas lenguas, español, francés, inglés, se va a dar un fenómeno muy interesante que se denomina irregularidad de formas. En todas las lenguas hay, pero específicamente en estas es más evidente porque de pronto tenemos paradigmas de flexión. Incluso vamos a pasar al idioma francés para que quede esto más claro. Tenemos de pronto paradigmas de flexión de los primeros 4 modos de las primeras 4 conjugaciones. Donner, finir, vender, devoir, que vimos la vez pasada, que van a tener en términos visuales, vamos a decirlo ahorita, porque justamente es lo que quiero que veamos después. En términos visuales, todas tienen la misma terminación. Entonces podemos decir que todas de alguna manera se flexionan igual. Y la raíz del verbo infinitivo se mantiene en todas las formas flexionadas que se flexionan de ese verbo en infinitivo. Pero si nos vamos a un verbo como être, nos vamos a dar cuenta que todas las formas, no todas, pero la mayoría, van a tener cambio de forma cuando estamos hablando de una determinada persona. Por ejemplo, je suis no es lo mismo que être. O nous sommes no es lo mismo que être, son, ni son. ¿Sí? O sea, todos estos cambios son lo que se conoce como fenómeno de suplesión, porque cambiamos la raíz de forma para codificar un significado gramatical. Por eso existe la irregularidad en este tipo de lenguas. ¿Sí? En inglés también tenemos. Perdón, es como el verbo ir en español, ¿no? O sea, que casi nunca usas ir, sino que yo voy, vienes, Exactamente. ¿eso? Exactamente. Ajá, o yo fui, ¿no? Que además ese verbo de yo fui, del verbo ir se confunde con el verbo ser. Yo soy, en pretérito también es yo fui. Todos esos son fenómenos de suplesión en donde cambia la raíz en otro tipo de conjugaciones o en otro tipo de significado, en otro tipo de significados gramaticales para codificar ese significado. Por eso la regularidad en estas lenguas es muy evidente, porque va a tener de pronto paradigmas de flexión que van a ser muy regulares y va a haber casos en donde vamos a tener esto. No existe un paradigma de flexión regular, sino que existe cambio de forma en la raíz para codificar los significados de una determinada cosa. También en inglés tenemos este fenómeno. El verbo ir en presente es go y en pretérito es went. Hay un cambio total de la forma del verbo para codificar diferente tiempo. También el verbo soy, I am, I was.
es un cambio de la raíz para generar fenómeno, para cambiar, digamos, el significado gramatical de ese verbo. Eso es a lo que se le conoce como supleción. Por eso es tan importante estos conceptos, para entender en dónde estamos parados y qué fenómenos de morfología vamos a encontrar en estas lenguas para poder identificar estructuras sintácticas. Porque vamos a darnos cuenta después que cuando analicemos oraciones, va a ser muy importante saber en qué tiempo, persona, modo, etcétera, está el verbo, si estamos ante un verbo con supleción o estamos ante un verbo flexionado en la primera conjugación, con quién concuerda, y esto nos lo va a dar el morfema que nos dé el tiempo, la persona, el número y el modo. ¿Vale? Ahora, un poco hablar de esto. Esto ya lo vimos. Estos son ejemplos de derivación del inglés, que aquí les di más o menos las terminaciones. Les comentaba, en la lectura hay más. En la lectura que les puse de lecturas complementarias tienen más derivaciones del inglés. No solamente van a encontrar sustantivos, verbos y adjetivos, sino también van a encontrar derivaciones de adverbios. ¿Cuáles son las terminaciones más comunes del inglés para derivar adverbios, adjetivos, etcétera? Además van a encontrar prefijos también. Y luego les hablaré un poco del verbo en francés, que tenemos 4 modelos de conjugación. Hablábamos de que el primer modelo de conjugación es el más productivo. Casi el 90% de los verbos en francés pertenece a esta conjugación. Y luego hablábamos de estos otros 3 que son menores, tienen menos productividad, sobre todo estos 2 últimos, la tercera y la cuarta conjugación, y además esta cuarta conjugación que en algunas gramáticas encontrarán como cuarta conjugación, en alguna encontrarán que no, que pertenece a otra, o que simplemente no la contemplan porque no es productiva, etcétera. Pero en general van a encontrar estas 4 terminaciones. Y luego estos ejemplos que yo les ponía para ver un poco la dificultad que tiene el francés. Porque si yo les pregunto en estos momentos, ustedes ahí pueden identificar cómo está escrito flexión. Y si yo les pregunto, la flexión del francés, ojo, no voy a decir que no sea complicado, pero yo les diría aquí, ¿ustedes creen o consideran que viendo los ejemplos o las listas de flexión del francés, que existen morfemas bien definidos para determinar las personas del presente indicativo de estos 4 verbos? Dijimos por ahora, el portmanteau ya lo el de supleción ya lo vimos. Aquí solamente este fenómeno es importante por la supleción, pero aquí lo interesante en francés es justamente eso. Ustedes pueden decir que hay una flexión muy bien definida en francés para identificar las personas, en qué persona está conjugado un verbo. No, yo diría que no. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el verbo Montre, para yo, tú y él, es exactamente lo mismo. Igual, casi siempre, o es igual tú y yo, o es igual yo y él. Entonces, yo creo que pocos verbos en los que son una diferencia total. Exactamente, o sea, también un poco lo pregunto porque quiero ver si alguno de ustedes cae en la trampa, que seguramente no, porque esto ya lo saben, ¿no? De decirme que sí hay morfemas ahí que distinguen, por ejemplo, entre las 3 primeras personas, en yo, tú y él. ¿Alguien aquí considera que hay morfemas ahí que distinguen esas 3 personas? ¿En las primeras 3 o en las de Las plural? primeras 3, vamos a quedarnos con las primeras 3. Luego también el plural tiene sus problemas, ¿vale? Porque ahí podríamos decir, hay otro del plural que también va a inducir a confusión, pero yo les preguntaría, ¿los primeros 3 tienen morfemas muy definidos para distinguir primera, segunda y tercera del singular?
Pues yo lo que percibo en esos ejemplos es que los primeros, uno, dos, tres, cuatro, los primeros cuatro verbos sí comparten como la terminación IS o en, o, por ejemplo. Ah, no Esa es, miento, esa no me esa es la confundí, no. esa es la trampa en la que quería que cayeran. No tanto porque esté mal, no, sino justamente porque una de las características del inglés y del francés, el inglés en menor medida, pero si ustedes piensan en la tercera persona del singular del inglés, se darán cuenta también que ocurre un poco el fenómeno que ocurre aquí, que la Ok. ortografía de las palabras es engañosa, porque en términos fonéticos no hay una distinción, incluso para que yo no lo pronuncie, porque no me va a salir como un hablante nativo, pero vamos a ver aquí en una página que tengo de conjugaciones de verbos con sonido, unos verbos, sobre todo de la primera conjugación, para que vean cómo se escucha y vean que hay 3 personas, hasta 4, en donde las distinciones no se utilizan. Este fenómeno también es interesante porque cuando hablamos del fenómeno de la liaison, que seguramente habrán visto a lo mejor en el curso de fonética anterior, o si no, lo conocerán de alguna otra cosa, lo habrán escuchado, sus maestros de francés los habrán dicho. Cuando ocurre este fenómeno, ocurre que aparece un morfema de persona para la primera, la segunda y la tercera persona, porque se pronuncia, por ejemplo, vamos a ver primero la pronunciación para que luego veamos cuál sería el ejemplo. ¿Cuál era? ¿Cuál era? Es este. Vamos a verlo. Aquí el problema con esta página es que no viene el verbo doner. Vamos a verlo con el verbo écouter. Espérenme. Aquí. Me dicen si ya lo ven. J'écoute, tu écoutes, il écoute, elle écoute, on écoute, nous écoutons, vous écoutez, ils écoutent, elles écoutent. ¿Ya lo ven? Sí, bebé. Ok, vean cómo en términos de la gramática, de la ortografía, pues parecería ser que sí existen morfemas de persona, pero si lo escuchamos con detenimiento, nos vamos a dar que en este caso, por ejemplo, las 3 primeras personas y la última, la del plural, suenan prácticamente igual. J'écoute, tu écoutes, il écoute, elle écoute, on écoute, nous écoutons, vous écoutez, ils écoutent, elles écoutent. Aquí la única diferencia es que el fonema dental final se pronuncia un poco más, pero prácticamente se escucha igual que estos. J'écoute, tu écoutes, il écoute, elle écoute, on écoute, nous écoutons, vous écoutez, ils écoutent, elles écoutent. ¿Sí? Vamos a tener también, vamos a ver otro, espera. Vamos a ver uno de la segunda parte. Es partir y vamos a ver cómo ocurre el mismo fenómeno. Je pars, tu pars, il part, elle part, on part, nous partons, vous partez, ils partent, elles partent. Vean cómo la primera, segunda, tercera persona del singular suenan prácticamente igual y luego la tercera del plural
La única diferencia que tiene la tercera del plural es la geminación o el alargamiento, vamos a decirlo así, de la última dental. Pero para nosotros como hablantes del español, eso no suena. Eso no nos suena a nosotros. Suenan prácticamente igual. Je pars, tu pars, il part, elle part, on part, nous partons, vous partez, ils partent, elles partent. ¿Sí? ¿Esto por qué es importante? Porque para analizar estas lenguas hay que ser muy cuidadosos con calcar la ortografía de las palabras como lo hacemos en español para hacer el análisis morfológico. En español, como les explicaba yo, es muy fácil porque en términos de escritura tenemos una relación de fonema con grafema. Es decir, uno de nuestros grafemas equivale a uno de nuestros fonemas, pero en francés no. Y en inglés se da también en ciertos casos. Por ejemplo, la tercera persona del singular de cualquier verbo elimina esa E que luego aparece ahí. En lugar de decir loves, decimos he loves. Pero se escribe loves. Para que no se vayan también con esa finta. En estos casos, es mucho mejor realizar el análisis morfológico desde la fonética que realizarlo directamente en la ortografía. ¿Sí? No sé si tengan alguna pregunta en relación a estos ejemplos. Lo importante aquí más bien era eso, de no caer en la trampa de decir que sí hay una distinción morfémica en estos sentidos, porque no la hay en términos de pronunciación. Tal vez en términos de escritura sí tengan que tener muy en cuenta esa terminación morfológica escrita, pero en términos de pronunciación deben ser muy cuidadosos. Hay fenómenos morfémicos en francés que desgastan. Hay fenómenos fonéticos en francés, perdón, que desgastan o han desgastado la morfología, y eso tiene consecuencias también en las estructuras sintácticas. No las vamos a ver porque no nos da tiempo ni es motivo del curso, pero en términos generales se puede decir eso, ¿no? Y esto hay que tenerlo también muy en cuenta. Los desgastes morfológicos en ciertas lenguas, como en el caso del francés, producen fenómenos sintácticos especiales porque requieren de reforzamiento de significados gramaticales. Si desaparece la morfología que distinguía esas formas, pues tenemos que ponerle alguna otra marca para seguir distinguiendo esas formas. En el caso del francés, a veces se da la situación de que el sujeto es obligatorio justamente para evitar ambigüedades. Tampoco quiere decir que siempre ocurran las ambigüedades y que siempre sea obligatorio el sujeto, pero a veces la estructura sintáctica lo requiere porque queremos evitar la ambigüedad. Porque el morfema no nos está diciendo nada. Porque no existe morfema a veces ni siquiera. ¿Sí? ¿Tiene alguna pregunta con esto? ¿No? ¿Los demás? No, profe. Estos ejemplos yo creo que no los vamos a ver, los vamos a ver después. Vamos a pasar directamente al ejercicio, que yo creía que lo empezamos antes, pero bueno, vamos a ir al ejercicio. Si van a su plataforma de Blackboard, porque además quería que lo expusieran y no nos va a dar tiempo porque el siguiente lunes sí tenemos que empezar con sintaxis. A lo mejor lo expone alguien o exponemos al final en 10 minutos un poco de las reflexiones. Sí, a lo mejor eso sí nos da tiempo. Pero la idea es, tienen ahorita 20 minutos para comenzar a hacer este ejercicio. Lo van a encontrar en el entregables y tareas. ¿Qué es lo que necesito? Van a subir el análisis morfológico realizado en esta sesión con estas palabras del inglés. Place, unkind, research, believe, to organize, love, bla, bla, bla. ¿Qué hay que incluir? Clasificar entre palabras flexionadas, cuáles están flexionadas y cuáles están derivadas. Identificar raíces involucradas en las palabras. También por eso les decía un poco de la lectura. Hay que leer el ejercicio de análisis para más o menos tener idea de cómo se hacen. Lo hemos hecho con la palabra cantar, cantó, cantas, el ejercicio que puse en la primera presentación,
pero para reforzar era necesario también un poco lo de la lectura. Identificar raíces involucradas en la palabra. Dime, Fátima. Profe, ahí dice que es para hoy a las 6 de la tarde y es que yo tomo capacitaciones de trabajo desde las 2 de la tarde y a la 1 pues apenas me da chance de comer. Y esas capacitaciones están terminando como hasta las 5:30 y luego aparte tengo otra reunión de otro lado de un curso. Ok, aguántame, ahorita vamos a ver eso, porque ahorita tenemos media hora, ejercicios para hacerlo ahorita, ¿no? La idea sería que terminando esta clase pudieran subirlo. Lo pongo hasta esa hora por si alguien quiere modificar algo durante todo el trayecto de la tarde. Pero si lo acaban ahorita, lo suben antes de que termine la clase o cuando termine la clase, ¿vale? Identificar sufijos y su significado aproximado. Identificar prefijos y su significado aproximado. Comentarios sobre casos especiales o curiosos que presente la lista de palabras, si es que llegan a ver alguno. ¿A nadie les aparece el entregable? Ay, es que esta porquería, perdón, es que la configuré para que apareciera, pero no aparece. Entonces déjenme lo pongo para que esté activo ahorita. Le voy a quitar esto de mostrarle y en teoría ya tendría que aparecer. A ver, en teoría les tendría que aparecer. Es relativamente fácil, solamente son 10 palabras. Hay palabras que más o menos puse para que las pudieran clasificar de forma muy sencilla. Pueden incluso, si quieren, utilizar tablas. Ahorita vean lo que les voy a decir. En este caso se podrá subir la foto del cuaderno, pero el ejercicio debe presentarse limpio y organizado. Por eso les digo, ahorita en 20 minutos esto podría quedar. El trabajo se valorará de manera orgánica. Lo importante es que el alumno demuestre la adquisición de los conceptos vistos en clase. No les voy a poner, por 20 palomitas tienen un 10. Solamente quiero ver que tengan los conceptos y la calificación va a ser de 10. Entonces, empieza a correr el tiempo ahorita. Si tienen dudas, me preguntan para que a las 10 ¿qué hora es? 8:28, aguántame. Al 10 para las 9 pueda alguien exponer lo que hizo y dejamos esto para que lo suban, ¿vale? Igual le dejamos a Fátima, fue la que me habló ahorita, ¿verdad? Fátima, ¿tienes alguna otra pregunta? Vamos contigo, Ailani. Dime. Dime, Fátima. Yo, Ailani, ok. Ailani, a ver, dime. Yo quería preguntarle, o sea, ¿está bien si ponemos como, este es un sufijo, este es un prefijo y esa es la raíz? ¿Y ya? Ajá. Podría ser, o sea, lo ideal sería que me dije, sí, podrías ponérmelo, pero les digo, o sea, que me digas también, ¿es una flexión o es una derivación? ¿Vale? Y luego cosas a lo mejor que puedas ver entre las palabras. Pero sí, lo puedes hacer así. Les digo, lo importante aquí es que me demuestren que obtuvieron los conceptos que trabajamos. Los trabajamos en español, los trabajamos un poco en francés, otro poco en inglés, y ahorita la idea sería, vamos a ver si con estas palabras del inglés ustedes pueden obtener análisis morfológico. A ver, Fátima, dime, ¿me ibas a decir algo también? No, se me olvidó bajar la mano. Ok, entonces tienen de aquí al 10 para las 9 para hacer el ejercicio, y a los 10 minutos antes de que acabe la clase voy a escoger a alguien para que me exponga lo que realizó. Y ya con base en eso ustedes podrán realizar sus correcciones y tendrían hoy hasta las 6 para subirlo. No quiero extender más el tiempo porque en realidad es un ejercicio muy sencillo que pueden hacer en 20 minutos, ¿vale? Y creo que si te tienes que ir ahorita, Fátima fue la que me dijo que se tenía que ir, ¿no? Creo que en estos 20 minutos puede salir el ejercicio correctamente. Incluso así como me dijo Ailani que lo iba a hacer, ¿no? Lo pueden hacer así, simplemente. Entonces, pues corre tiempo, chicos. Tienen 20 minutos.
Lo pueden hacer en el cuaderno, ¿vale? Y ahí me lo exponen. Si pueden tomar a lo mejor una foto para subirlo mientras vayan terminando, estaría bien por si les pregunto. O con la cámara, así. Ujú. Si tienen alguna pregunta, aquí estoy. Para este ejercicio no importa tanto la pronunciación, pueden distinguirlos de manera ortográfica, ¿vale? Lo importante es que tengan en consideración que no necesariamente lo que está escrito es lo que se pronuncia.
¿Cómo van, chicos? Faltan 3 minutos. Bueno, 2. ¿Quién más o menos ya va acabando? O que más o menos pueda decir, yo puedo decir algo sobre estas palabras. A mí me faltan como tres. Una, tres. Vale. Entonces, a ver, tómale, tú por contestarme primero, tómale foto, Jacob, y tú vas a exponer, ¿vale? Ok. Sí. Tómale foto, por favor, ¿no? Y súbela para que nos la... Creo que no puedo compartir, no sé si necesito un permiso, porque le doy en el folder, pero no hace nada. No reacciona. Tampoco donde dice compartir aplicación pantalla no te da. ¿No? A ver, aguántame, déjame ver. Igual puedo cambiar de dispositivo. No, porque tal vez sí sea problema de esta cosa, pero quiero ver, porque a lo mejor tampoco puedes compartir el archivo por el chat, o sea, no nos puedes mandar el archivo. ¿No? No, aquí en el globito de la conversación no sé cómo mandar una foto. Solo viene para cambiar la fuente, ponerle negritas en curva o en subrayada, pero más no. Creo que te puedo convertir en... A ver, ya te convertí en presentador. Okay, ya, ok. Bueno, ya si quieres ya subirlo, porque ya faltan 10 minutos, nada más para ver qué hiciste. Perfecto. Pues ¿Cómo los van los puntos que demás? tengo. ¿Cómo van los demás? Pues según yo ya terminé, pero pues no me crean. Ok, los demás. A ver, compártenos, déjame descompartir mi aplicación. A ver, compártenos la tuya. ¿Y en Jacobo? Jacob, sí. Ok. Es una foto porque lo hice en la computadora, entonces es más fácil así. Listo. A ver si se ve. 29%. Listo. 32, 39, 43, 50, 64. Pero lo volvamos con calma. Nada más es para que nos cuentes. Igual, si los demás quieren más tiempo, lo puedo extender si quieren hasta las 12 de la noche, pero no más, porque pues está muy sencillito y lo hicimos más o menos aquí. Entonces, ¿quieren que les deje hasta las 12 o igual está bien la hora? Yo creo que está bien la hora, profesor, pero no sé si mis compañeros... eh, Igual, profe, ya que ahorita tomamos este tiempo para pues hacerlo y pues Ok. ahorita lo vamos a medio como que corregir de alguna manera. Ajá. Y nada más sería eso, ¿no? Como medio corregirlo, ver qué podrían hacer de otra manera y ya subirlo, ¿vale? Entonces a las 6 vas, Jacobo. Listo, pues ya está compartido. No sé si tenga que usted como asignarlo porque me parece un recuadro hasta abajo que dice compartir ahora, pero ya está cargada la imagen. Pero tú no lo puedes compartir directamente. Pues sí, o sea, ya me aparece otra vez la opción de agregar archivos y ya está ahí como en fila. Entonces,
No, ¿Qué hace porque por ya no, aquí ya esto? está compartido, está a punto de aparecer. Ahí está, a ver, Luis, ajá. A ver, explícanos. pues es algo. Ok, pues lo que yo pues pude percatar como de la primera palabra que sería place, es como juego. Lo busqué en traductor en Google y me decía que es obras de arte, obras, hablar en plural. Entonces yo Ujú. puse como el sufijo, la S. La clasificación le puse que es de flexión porque nos habla sobre un cantidad Ok, gramaticalmente. No sé ok. cómo se pronuncia unkind, unkind, ese. Aguántame, aguántame, aguántame. Justamente este es un poco por eso estaba pidiendo el ejercicio. Me dice Jacobo que es plural, pero solamente es plural, Jacobo. O sea, del place, de como me dijiste, de juegos, o de, incluso puede ser obras de teatro, creo también. Pero solamente es plural en ese sentido. Pues Podemos decir he plays. él juega. Ah, Por eso les pues decía, no. fenómenos interesantes. ¿Me explico? O sea, ahí, por ejemplo, en he plays, estamos ante lo mismo que me estás explicando ahorita. Ujú. He plays. Entonces no es en plural nada más. Ajá, exactamente. No es en plural nada más. Estaríamos posiblemente ante dos morfomas, ¿no? Uno del plural en el sentido que me estás diciendo y otro que sería en he plays. Ujú. A ver, pasa al siguiente para seguir y ya lo van pensando después. Unkind. Unkind es la clasificación, le puse derivación, la raíz es on y el sufijo también le puse como IND. Ok, ahí hay que cuidar esto, ¿eh? Porque eso es, así está bien tu análisis, unkind. ¿Cómo buscaste la palabra? Ah, no, no, Sí, esa no la busqué, pero porque acuérdense que aquí la raíz tendría que ser kind, de amable, kind. Y ahí no tenemos un sufijo, tenemos un prefijo que sería unkind. Por eso tenemos también la otra palabra, déjenme ver en entregables, que sería uncleared, porque también tenemos ahí el mismo prefijo, unclean, tenemos la raíz que sería clean y el prefijo unclean, entonces la raíz es kind, ¿no? exactamente, es kind, unkind, exactamente. La raíz sería kind y el prefijo sería un. Y más o menos, ¿cuál sería el significado del prefijo? Si te digo que kind es amable y te digo que unkind sería como desamistoso, desagradable, cosas así. Sería como un, como, Ajá. hoy no, no pienso, pero el significado ya sería, no, no, No sé si se puede, sí pienso. Unkind. ah, Si te digo que kind es amable y te digo que unkind es desagradable, ¿qué quiere decir un? ¿O qué le agrega el un al unkind, al kind? des, que Exactamente, en o des. Exactamente como en español des. El siguiente, ok, research es como buscar y la clasificación puse que es de flexión, la raíz es search y el prefijo sería re o no sé en inglés cómo ajá, sería. research, ajá, Y research. A ver, sería, ahora bu- vamos por mande. partes, aguántame. Estamos ante una flexión, porque search es un verbo, buscar. Pero research, por eso les digo que hay fenómenos interesantes ahí que habría que ver. Research podemos tener dos cosas. Una, la que me estás diciendo, que sería como rebuscar, ¿no? Research, como volver a buscar, sería la traducción con flexión, ¿no? The search. Pero si ustedes buscan en el diccionario, research también significa investigación. Ok, Ajá, por tanto, cuando yo le agrego ese research, estoy también haciendo una derivación. Puede ser una entonces, derivación o
o puede ser una... También eso de flexión, habría que pensarlo ahí porque research cambia significado, pero más o menos no sé si están viendo esas dos diferencias, ¿no? Efectivamente aquí la raíz sería search y el prefijo sería research. Ya vamos a dejarla aquí porque ya son 8:58 y no sé si tengan otra sección. Aquí lo que me importa es, viendo esto y los comentarios que más o menos les estoy haciendo, ¿quieren más tiempo o con lo que a las 6 está bien? Para hacer las correcciones más o menos pertinentes. ¿Mm? Pregunta para todos, chicos, chicas. A las 6 está bien, Ok, bueno. Entonces, Jacobo, para que tengas en consideración esto en los siguientes, ¿no? Ahí también estoy viendo believers, y fíjate bien en la palabra que yo puse believes. En el ejercicio es believes. Ok, Ajá. también está mal. Para que tengas en consideración eso. Entonces, cuando lo tengan listo, lo suben y por hoy dejaríamos hasta aquí, ¿no? Les digo, no voy a calificar por correcta e incorrecta, sino más bien el grado de comprensión de los conceptos. Aquí lo que veo con Jacobo es el asunto de prefijo, ¿no? Hay que cuidar ese asunto del prefijo en unkind, por ejemplo, y la división, ¿sí? ¿Sí, chicos? Pues si no tienen dudas, ya no hay más conflicto. Nos vemos el martes, ¿vale? Suban su ejercicio y el martes ya nos estaríamos viendo. Muchas gracias, profesor. ¿Sí? No, Jacob, no ya como te di, no te la puse. Y aparte estuviste en toda la clase, entonces no hay problema. ¿Vale? Pero hay que conectarse en los 10 primeros minutos, acuérdense. Vale, bueno, entonces hasta Sí, profe. nos vemos, se cuidan. Sí, gracias igualmente. Hasta luego.